Vale, vamos a desgranar esto. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La misión de hoy, para quienes buscan aprender rápidamente y, bueno, desafiar sus propias oposiciones, es entender una idea bastante contraintuitiva. Ujú. Sí, una idea central extraída de los documentos que estamos analizando hoy. Exacto. Unos textos agrupados bajo una premisa que es fascinante, titulada Lo que me mata hace a otros más fuertes. O sea, la gran pregunta que vamos a intentar responder en este análisis exhaustivo es ¿por qué la resiliencia y el éxito de cualquier sistema complejo dependen casi siempre del fracaso? Del fracaso y de la fragilidad absoluta de sus componentes individuales. Eso es, ya sea la propia naturaleza o la economía mundial. Es una pregunta excelente para enmarcar la sesión de hoy. Lo fascinante aquí, si damos un paso atrás y miramos la perspectiva general, es que los seres humanos tendemos a pensar demasiado y a hacer muy poco. Totalmente. Nos incomoda el desorden, y a menudo ignoramos que los errores y fracasos de unos pocos en realidad son los cimientos indispensables del éxito colectivo. El concepto central que da sentido a toda esta pila de documentos es la antifragilidad. Antifragilidad, que suena a término muy técnico, ¿eh? Lo es, pero hay que hacer una distinción crucial desde el minuto uno. La antifragilidad no consiste simplemente en soportar los golpes y quedarse igual. Claro, eso sería otra cosa. Eso sería la robustez, como una roca que aguanta un martillazo. Un sistema antifrágil es aquel que mejora, crece y evoluciona precisamente gracias al caos y a esos martillazos. Aunque, Y aquí está la trampa de la que vamos a hablar mucho hoy. exactamente, el precio de esa mejora casi siempre lo pagan las partes más frágiles de ese mismo sistema. Y para entender esa trampa, los materiales nos sumergen primero en la biología. Yo estaba fascinada leyendo esto porque hay un par de conceptos iniciales que suenan muy de laboratorio, como la mitridatización y la hormesis. Sí, son términos que imponen un poco. Por aclararlo de forma sencilla, la mitridatización viene de aquel rey antiguo, Mitrídates, que tomaba pequeñas dosis de veneno todos los días para volverse inmune. Y la hormesis es esa idea parecida de que pequeñas dosis de estrés nos hacen más fuertes. Como cuando levantamos pesas, por ejemplo. Exacto. Levantas pesas para estresar el músculo y obligarlo a crecer. A simple vista, a cualquiera le parece que eso es la antifragilidad. Claro, esa es la trampa en la que solemos caer. Si conectamos esto con el panorama general de cómo pensamos, vemos que nuestra mente tiende a ser excesivamente lineal. Nos gusta clasificar las cosas en blanco o negro. O algo es perjudicial y nos destruye, o es útil y nos fortalece. Tal cual. Pero la naturaleza no opera con esa simpleza. La hormesis, esa idea de fortalecer un organismo mediante pequeñas dosis controladas de daño, es en realidad una forma extremadamente débil e ingenua de antifragilidad. O sea que es casi una ilusión. Es una ilusión porque en la hormesis el organismo necesita que el estrés sea pequeño, predecible y muy controlado. Pero la verdadera antifragilidad, la evolutiva a gran escala, es curiosamente lo opuesto a eso. Espera, esto me rompe un poco los esquemas. Si la evolución no funciona haciendo que el individuo se vuelva más fuerte a base de golpes, ¿cómo funciona entonces? ¿Qué pasa con el individuo que sufre un estrés extremo en la naturaleza? Pues que simplemente muere. Se acabó. Madre mía. No se hace más fuerte, perece. Pero al morir logra algo asombroso a nivel sistémico. Transfiere un beneficio enorme al colectivo. Son los genes los que sobreviven y aprovechan el caos, mientras que el organismo físico es inherentemente débil. Débil y prescindible. Totalmente sacrificable. Hay una referencia brillante en los apuntes al biólogo Robert Trivers y su concepto del gen egoísta. Básicamente plantea que hay una competencia literal entre el gen, que tiene la ambición de perdurar para siempre, y el organismo que lo transporta. ¿Que es solo un vehículo temporal? Visto así, somos poco más que un taxi para nuestro ADN. Un taxi desechable, de hecho. Eso explica un experimento mental fascinante que hay en la investigación sobre la inmortalidad. Se utiliza la figura de Matusalén, el personaje bíblico. Matusalén vivió un montón de siglos, pero finalmente murió. Pero su código genético no. Exacto. La información pura que albergaba sigue viva hoy en día caminando por las calles de Damasco, de Jerusalén o de Brooklyn. La naturaleza prefiere jugar a nivel de la información, no del individuo. Pero me surge una duda aquí. Dime. Si la naturaleza es tan sabia y busca la supervivencia perpetua,
¿por qué no crear un Matusalén literal? ¿Por qué fracasaría un organismo verdaderamente inmortal? Esa es la clave de bóveda de este argumento. Estoy convencido de que es la idea más potente del texto. Un organismo inmortal fracasaría estrepitosamente porque la naturaleza no predice el futuro. Claro, los eventos aleatorios no avisan. Los verdaderos shocks del entorno no mandan un burofax con antelación diciendo que el mes que viene hay una glaciación o cae un meteorito. Un ser inmortal siempre reaccionaría tarde a un evento imprevisto porque su estructura sería rígida. Tendría que ser capaz de predecir el futuro con una perfección absoluta. Para preadaptarse a cualquier escenario posible. Como predecir el futuro es imposible, la naturaleza utiliza una estrategia mucho más inteligente y pragmática. Avanza una vida a la vez. Utiliza las mutaciones. Las mutaciones aleatorias, la variabilidad y, fundamentalmente, la muerte para adaptarse instante a instante, sin necesidad de oficinas de pronósticos. O sea, que la muerte de un organismo es en realidad la forma que tiene la naturaleza de actualizar su software en tiempo real. Exactamente. Y esto choca frontalmente con lo que hacemos los humanos. La investigación ilustra este punto criticando a nuestras instituciones modernas. Habla de la arrogancia epistémica. Que es esa ilusión tan humana de creer que sabemos mucho más de lo que realmente sabemos. De la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos. Señalan sus intentos de pronosticar la economía a largo plazo. Tratando de adivinar lo inabarcable. Desde un punto de vista puramente analítico, tratar de planificar de forma centralizada sistemas tan complejos basándose en predicciones es un ejercicio de soberbia epistémica. Los sistemas complejos no se pueden predecir, solo se puede reaccionar a ellos siendo antifrágiles. Vale, entiendo cómo funciona a nivel genético, pero para comprender cómo se estructuran estos sistemas complejos a todas las escalas, los documentos nos introducen en el mundo de los fractales. Y admito que aquí la cabeza me dio unas cuantas vueltas. ¿Cómo encajan los fractales en toda esta masacre de los débiles? Es una visión bellísima y terrible al mismo tiempo. Piensa en el matemático Benoit Mandelbrot y sus estructuras fractales. Un fractal es un patrón geométrico que se repite a diferentes escalas. ¿Como un arramable árbol que tiene la misma forma que el árbol entero? Justo. Pues bien, el genetista Antoine Danchin aplica esto a las poblaciones biológicas. Todo en la naturaleza está compuesto de capas superpuestas que compiten entre sí. Las moléculas compiten dentro de las células. Las células dentro del organismo, los organismos en la especie. La lección dura aquí es que la supervivencia y la antifragilidad de la capa superior exigen inexorablemente el sacrificio de las capas inferiores. ¿Tenemos algún ejemplo biológico de esto que podamos visualizar sin ser científicos? Bajarlo a la tierra, digamos. Sí, la autofagia es el ejemplo perfecto. Cuando un cuerpo pasa hambre, entra en un estado donde recicla y destruye activamente sus propias proteínas. Eligiendo las más débiles. Las más viejas y defectuosas para que el organismo entero sobreviva. El sistema general mejora precisamente matando a sus componentes más frágiles de la capa inferior. Fíjate, a nivel celular tiene sentido y parece hasta lógico. Pero si salimos a la calle ahora mismo, ¿dónde vemos esta dinámica de fragilidad individual alimentando la solidez del grupo? Porque hay un ejemplo sobre la industria de la restauración que me dejó de piedra. Es uno de los sectores más reveladores desde esta perspectiva. Totalmente. Pensemos en salir a cenar un viernes por la noche. Resulta que los restaurantes individuales son negocios extremadamente frágiles. Quiebran constantemente. La tasa de mortalidad empresarial es altísima y compiten ferozmente cada día por sobrevivir un mes más. Pero la gran paradoja es que, precisamente gracias a esa enorme fragilidad individual, el sector de la restauración en su conjunto es un sistema antifrágil. Dinámico y capaz de ofrecer una calidad altísima de manera constante. Si aplicamos el experimento mental del que hablábamos antes, el de la inmortalidad, a este sector los resultados son clarísimos. Imagine que los restaurantes individuales fueran robustos e inmortales. Que por ley nunca pudieran quebrar. El sistema entero se estancaría de inmediato. Acabaríamos comiendo en lugares parecidos a una cafetería soviética, enfrentando una escasez sistémica, comida insípida, ninguna innovación. Y crisis masivas que requerirían constantes rescates del gobierno para mantener esos comedores abiertos. Es de locos pensarlo así. Compramos nuestra buena comida de los sábados con las lágrimas, las deudas y el sudor de los dueños de restaurantes que fracasaron el año anterior. Sus errores alimentan la calidad del sistema.
Sus errores nos dan de cenar. Y hablando del valor inmenso que tienen los errores graves, hay una historia histórica ineludible en el material. El hundimiento del Titanic. Siempre lo hemos visto como la tragedia definitiva, pero hay una lectura aquí de un ingeniero llamado Henry Petroski que le da una vuelta de tuerca brutal. ¿Qué nos dice Petroski sobre aquel desastre? Petroski plantea algo sobrecogedor. Afirma que si el Titanic no se hubiera hundido en su viaje inaugural aquel fatídico día, la arrogancia humana habría llevado a construir transatlánticos aún más colosales, rápidos e inseguros. O sea que el siguiente desastre habría sido infinitamente peor. Exacto. Bajo esta fría lupa analítica, las personas que perecieron en el Titanic fueron sacrificadas involuntariamente por un bien mayor. Su tragedia aportó información vital, empírica e innegable, que cambió las reglas de navegación y salvó innumerables vidas en el futuro. Tela marinera. Es una forma de verlo muy cruda, pero muy real. Y los documentos también establecen un paralelismo con el desastre nuclear de Fukushima. Otro evento catastrófico que generó información crítica. Según este análisis, el colapso en Fukushima expuso de forma innegable los problemas críticos de diseño con los reactores antiguos y demostró que nuestros modelos matemáticos de riesgo subestiman las probabilidades de eventos raros. Un error mayúsculo que probablemente previno catástrofes nucleares mucho mayores. Lo cual nos lleva a preguntarnos cómo diseñamos nuestros sistemas hoy en día. Se hace una distinción muy clara entre sistemas buenos y sistemas malos, comparando, por ejemplo, la industria de la aviación con la economía global. Ese contraste es vital. En la aviación comercial contemporánea, cada tragedia hace que el siguiente vuelo sea matemáticamente más seguro para todos. Se mencionan casos históricos como el trágico vuelo 111 de Swissair o el 447 de Air France. Tras esos accidentes, se cambió la ingeniería de los cables o los sensores de velocidad en todos los aviones del mundo. Los errores en la aviación son espantosos a nivel humano, sí, pero a nivel sistémico son pequeños en relación al todo. Son independientes y, lo más importante, no están correlacionados. Un avión que sufre un fallo técnico no hace que los demás aviones que están en el cielo en ese momento se estrellen también. Y ahí está la diferencia abismal con el sistema financiero y económico moderno. Entramos en terreno pantanoso aquí. A diferencia de los aviones, en la economía globalizada actual todo funciona como un bloque monolítico. Un bloque hiperconectado. Cuando un banco gigante cae, esa misma interconexión hace que la caída del siguiente banco sea mucho más probable. Es el famoso contagio. Y ojo, sin tomar partido ideológico, porque nuestro objetivo aquí es exponer las ideas de los autores tal cual, la lógica puramente matemática que exponen los textos sobre los rescates bancarios es fascinante. Así es. Abordando el mecanismo de forma totalmente imparcial, el argumento es que las intervenciones y los rescates gubernamentales alteran este modelo natural de aprendizaje. Al inyectar dinero para salvar a las grandes firmas de sus propios errores. Lo que se hace matemáticamente es transferir la fragilidad. Se quita el dolor a corto plazo de la capa superior, pero esa fragilidad se inyecta de vuelta al colectivo. Cayendo sobre las partes menos aptas para soportarlo. Paradójicamente, al intentar proteger el sistema salvando a los grandes actores, el autor sostiene que se termina lastimando a los actores más pequeños, a largo plazo, creando un riesgo sistémico oculto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel personal, porque todo este macroanálisis del fracaso nos lleva a chocar de frente con la filosofía popular que todos hemos mamado. Seguro que a la audiencia le suena la famosa frase de Friedrich Nietzsche. Lo que no me mata me hace más fuerte. Parece el himno oficial de la superación personal. ¿Acaso no es cierto? Es un pilar absoluto de la cultura pop y de los libros de autoayuda. Pero lo desmitificador aquí es cómo se desmonta esta frase usando la pura lógica de los sistemas que acabamos de ver. A menudo, lo que no nos mata, en realidad no nos hace más fuertes. Entonces, ¿qué hace? Simplemente nos perdona la vida porque ya éramos más fuertes que el resto desde el principio. El evento estresante mató a los más débiles a nuestro alrededor. Al desaparecer los componentes débiles, la media matemática de supervivencia del grupo sube. Creando la ilusión óptica de que la población entera se ha fortalecido. Es un caso de manual de lo que se conoce como sesgo de supervivencia. Hay un ejemplo en los documentos sobre los exiliados soviéticos que ilustra esto de maravilla. Se habla de miembros de la mafia rusa que, según la prensa occidental, habían sido endurecidos por su paso por los horrores del Gulag. Pero la investigación dice que de ninguna manera se endurecieron en el Gulag. Simplemente
El Gulag fue un examen tan implacable, cruel y mortal que los débiles no sobrevivieron. Quedaron únicamente los que ya eran de acero antes de entrar. El sistema penitenciario no los mejoró, simplemente filtró y eliminó al resto. Lo que nos arroja una lección tremenda. La volatilidad y los eventos traumáticos actúan como reveladores de información. Sin estrés, bajo condiciones ideales, todo el mundo parece igual. Es el estrés y la fricción lo que revela la verdadera naturaleza de las cosas. Incluyendo el carácter humano. Me llamó muchísimo la atención una anécdota personal que se relata en los textos para ilustrar esto del carácter bajo estrés. Habla de una compañera de instituto que tuvo el investigador. Ella parecía la típica idealista antimaterialista. Pura nobleza, que vivía con lo mínimo. Según dice, parecía una mezcla entre la Madre Teresa y Rosa Luxemburgo. Pero, ¿qué demuestra exactamente el caso de esta mujer cuando llegó a la edad adulta y se enfrentó a la volatilidad? Demuestra exactamente cómo el estrés revela valores ocultos. Porque en cuanto llegó la volatilidad económica a su vida adulta, sus acciones contradijeron toda su imagen previa. En cuanto tuvo la primera oportunidad real, abandonó a su marido por un hombre mucho más rico. Vaya cambio. Y cuando ese segundo marido empezó a tener dificultades financieras serias, no dudó en abandonarlo por otro todavía más rico y poderoso. La conclusión aquí es cristalina. En un entorno sin volatilidad, en una vida fácil y lineal en el instituto, todo el mundo habría jurado que esta mujer era una santa antimaterialista. Fue el rigor del estrés económico el que levantó el velo. Reveló la información crucial sobre sus verdaderos valores. Llegados a este punto de la exploración, siento que hay un choque de trenes monumental. Hemos estado hablando de la crueldad absoluta de la naturaleza, de cómo el fracaso y el sufrimiento de los individuos es lo que alimenta y hace perfecta a la máquina colectiva. Es una visión muy fría. ¿Cómo reconciliamos esta eficiencia matemática brutal con nuestra humanidad? Esa es la gran tensión histórica, y el propio análisis confiesa que es un dilema doloroso. Desde una perspectiva humanista, es lógico detestar la crueldad de la selección natural. Los seres humanos valoramos profundamente los logros de la Ilustración. Los derechos individuales, la libertad personal, la privacidad. Son valores que históricamente rescataron al individuo de la tiranía y la opresión del grupo o la tribu. Es verdad, porque en las culturas tradicionales el individuo no valía nada. A menudo era sacrificado sin pestañear por el bien superior de la familia o el clan. Me vienen a la mente un par de ejemplos históricos de los apuntes. Se menciona la antigua práctica de pasar la esponja en la Francia rural. Una costumbre terrible para el individuo. Esto consistía en que alguien era capaz de gastar absolutamente todos los ahorros de su vida, arruinándose por completo, solo para pagar las deudas de un primo lejano y salvar el buen nombre de la familia. O el concepto de la omertà en la Cosa Nostra siciliana. Donde el llamado hombre de honor acepta ir a prisión de por vida, pudrirse en una celda en silencio absoluto antes que delatar a la organización. La supervivencia de la tribu siempre pasaba por encima de la miseria del individuo. Exacto. Y frente a esta tensión eterna entre el individuo que sufre y la sociedad que se beneficia, la investigación propone una solución conceptual respecto a cómo estructuramos nuestra economía y nuestra cultura moderna. Una propuesta francamente conmovedora. Si aceptamos que el progreso de la sociedad necesita imperiosamente que exista exceso de confianza a nivel local, si la economía necesita que haya gente dispuesta a arriesgarse y fracasar para que todo el sistema aprenda, entonces nuestra visión cultural del fracaso empresarial y personal debe cambiar de raíz. Debemos empezar a ver a quienes fracasan asumiendo riesgos no como perdedores, sino como verdaderos héroes. Menudo cambio de paradigma. Se llega a plantear la idea de crear un Día Nacional del Emprendedor. Y fíjate en la paradoja que denuncia el texto sobre el mundo corporativo. Por un lado tenemos a los altos directivos tradicionales que evitan los riesgos a toda costa, protegen su estatus y ascienden posiciones sin problema, con su sueldo millonario asegurado. Y por otro lado, la persona normal que hipoteca su casa, abre un pequeño negocio, le pone toda la ilusión y quiebra al cabo de 2 años. Esa persona es quien verdaderamente está proporcionando el conocimiento puro al sistema. Con su ruina nos está gritando que por ese camino no, que eso no funciona. Y mientras esa persona arruinada está comiendo atún enlatado en su cocina, el resto de la sociedad disfruta de innovaciones, mejores servicios y un magnífico capuchino por las mañanas. La maquinaria de intentos y errores que esa persona ayudó a alimentar.
Por eso la propuesta es tan audaz. Sugiere que honremos a los emprendedores e individuos arruinados por intentar algo nuevo, usando exactamente la misma lógica y respeto con la que honramos a los soldados caídos en combate, Ambos grupos asumen un riesgo inmenso y pagan un precio personal altísimo. del cual al final nos beneficiamos todos los demás de forma segura. Son la verdadera fuente, el motor biológico y económico de la antifragilidad de nuestra civilización. No son manchas en el expediente del progreso, son donantes voluntarios de conocimiento empírico. Es una óptica preciosa para algo que normalmente causa vergüenza. Ahora bien, para cerrar esta enorme arquitectura de ideas, hay una advertencia final apoyada en la mitología griega. Se menciona el mito de Procusto. ¿Quién era este personaje y por qué debería darnos miedo parecernos a él hoy en día? Procusto era un posadero de la mitología griega, que tenía una cama de hierro para sus huéspedes. Si el viajero que llegaba a dormir era demasiado alto para la cama, Procusto le cortaba las piernas con un hacha. ¡Qué barbaridad! Y si el viajero era demasiado bajo, lo ataba y lo estiraba hasta descoyuntarlo para que diera la medida exacta. El único objetivo de este posadero era que la realidad encajara perfectamente en su molde preconcebido y rígido. Y la advertencia analítica aquí es que nuestras sociedades modernas actúan exactamente como Procusto. Con las mejores intenciones del mundo, intentamos modernizar, regular y sobreestabilizar absolutamente todos nuestros sistemas sociales y económicos. Tratamos de eliminar la volatilidad, suprimir los pequeños fracasos locales, medicar cada alteración natural. Y al hacer eso, al intentar meter el mundo entero en un lecho de Procusto, de comodidad artificial y predictibilidad total, estamos privando a todo el sistema de la información vital. Del estrés que necesita para adaptarse. Lo estamos volviendo profundamente frágil en secreto y preparándolo para el impacto de desastres impredecibles de una magnitud incalculable. Esos famosos eventos raros que lo destruyen todo de golpe. En resumen, al intentar evitar a toda costa el pequeño dolor de un corte de papel, nos estamos poniendo en la ruta directa hacia una amputación sistémica. Para ir atando cabos, la lección monumental que extraemos de este análisis exhaustivo es que debemos transformar por completo nuestra relación con el error. Entender que nuestras pequeñas equivocaciones, nuestros proyectos fallidos y los de quienes nos rodean, son la información misma que mantiene viva a la estructura superior. Una estructura robusta y evolucionando a la que todos pertenecemos. Definitivamente. La conclusión es que el objetivo de una sociedad inteligente nunca debe ser evitar la volatilidad natural o suprimir el error. El objetivo debe ser diseñar estructuras donde aseguremos que los errores se mantengan pequeños, localizados e independientes. Fomentar una cultura donde equivocarse sea parte del proceso y no sea letal a nivel sistémico. Evitando esa interconexión extrema donde el fallo de un solo engranaje hunda todo el barco. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador, tirando del hilo de todo lo que hemos aprendido hoy. Si hemos visto que el progreso colectivo depende absolutamente de que los individuos puedan cometer errores, asumir riesgos y fracasar de manera valiente, ¿qué pasa hoy en día en nuestra era digital hiperconectada? Una pregunta excelente. Vivimos en un ecosistema donde Internet no olvida jamás. Cada error, cada pequeño patinazo queda grabado para siempre y el escarnio público puede ser global e instantáneo. Es una derivada interesantísima de los textos. Si el coste social, emocional y reputacional de fracasar públicamente se vuelve absolutamente insoportable por el miedo a la cancelación, la gente dejará de arriesgarse. Estaríamos construyendo de forma colectiva, y casi sin darnos cuenta, el lecho de Procusto definitivo. Un sistema cultural tan rígido, implacable y punitivo, que terminará destruyendo de raíz la creatividad, la toma de riesgos y, en última instancia, la antifragilidad que nuestra sociedad futura necesita para sobrevivir a lo desconocido. Una reflexión tremenda para llevarnos a casa y darle un par de vueltas, a cómo juzgamos a los demás y a nosotros mismos. Y con esto lo dejamos por hoy. Ha sido un auténtico lujo explorar estas ideas tan rompedoras y cambiar la lente con la que miramos la realidad cotidiana. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo y nos vemos en la próxima exploración a fondo.